luz y sal. Hay en educación, quiero agarrar la parte, o sea, quiero sacarla de la ecuación y sacar la parte y leer la parte. En la educación tendríamos que hablar de desde qué perspectiva hablamos de educación. Y me voy a agarrar desde la parte filosófica con algunas como contrastantes posturas filosóficas. Hay una postura filosófica que dice que la educación puede ser un fenómeno, Immanuel Kant. Immanuel Kant diría que la, en su libro La crítica de la razón pura, incluso él ahí habla de la pedagogía, por cierto, este, él dice que no podemos hablar de que todo lo que somos y sabemos es a partir de la razón, sino que todo lo que sabemos es también construido a partir de la estética, es decir, la sensibilidad. En- cuando tú escuchas la palabra sensibilidad, no apeles al emocionalismo. O sea, él dice que es esta capacidad de extasiarse y maravillarse de aquellas cosas que la mayoría no se puede maravillar ni extasiar. Y no se pueden maravillar ni extasiar porque no las conocen a profundidad, ¿no? Cuando tú conoces, por ejemplo, cómo funciona la fotosíntesis, pues a ti te sorprende cuando ves una planta, ¿no? Cuando tú ves cómo funciona, no sé, la fisiología de las ranas, ¿no? Con esto de la metamorfosis o de las mariposas, pues obviamente las ves de otra manera, porque es imposible mirarlas de la misma forma. Cuando tú entiendes la música, por ejemplo, a mí que me gusta Bach o este Tchaikovsky o estos cuates, cuando tú entiendes la música, los que la entiendan, obviamente, yo no sé leer la música. Obviamente ellos tienen otra forma de disfrutarla más que lo que ello es, suena maravillosa, ¿no? Es impresionante. A mí me gustaría oírlo en una catedral esto, ¿no? Pero, pero regresando, o sea, el acto estético o la sensibilidad no es una cuestión de, ay, qué bonito, ¿no? O me puse a llorar porque me tomé 2 cervezas y oí a Gloria Trevi, ¿no? No, por favor, ¿no? O sea, es otra vez conocer la complejidad de procesos y de cosas y de, ¿no? Dirían, entrar en ese éxtasis que te hace perderte de la realidad cotidiana, aunque ahí está la cotidianidad, pero no la puedes mirar desde lo cotidiano. Y por otro lado, es un fenómeno porque esa estética es la que le cambia toda la estructura a lo que te estoy comentando, a lo cotidiano. O sea, lo sensible, la sensibilidad no te permite simplemente decir, ay, mira, el perro está llorando. No, no, tú sabes lo que le está pasando físicamente, psicológicamente, visceralmente al animal, ¿no? O sea, tú sabes lo que está sufriendo, tú sabes el desgaste fisiológico que está teniendo. No puedes oírlo igual. Cuando tú sabes lo que le está pasando a un niño de 1 año, 0 años o 3 años, padeciendo la ignominia de padres que tiene, obviamente no puedes mirarlo igual y no puedes quedarte sin indignarte con ese acto atroz de crianza, ¿no? Por ejemplo, cuando tú oyes las abominaciones que dicen las madres hoy a los hijos, tú dices, es que yo entiendo todo lo que la mente va a dejarle como huella o trauma o como no quieras entender. Entonces, no puedo quedarme nada más como que, ay, mira qué feo, ¿no? Híjole, qué grosera, ¿no? Como contestaría cualquiera, ¿no? O, ay, mira, el perrito no se calla, güey, ¿no? O sea, no puedes contestar así, no puedes verlo así, ¿no? Entonces, es más o menos como para que entendamos qué onda con lo estético, ¿no? Entonces, cuando dice Kant que tú razonas, pero tú también te sensibilizas, creo que queda más claro lo que estoy tratando de explicar. No es que te muevas por tu emocionalismo, por tu sentimentalismo o tu sensiblerismo, ¿no? Sino que te mueves como en el... Aquí hay algo que rompe con lo cotidiano. ¿Por qué? Porque lo miras desde otros lentes, ¿no? La razón, obviamente, es el proceso artificial mediante el cual el cerebro trata de organizar a la realidad y eso lo debe hacer
una traducción de un lenguaje logístico o lógico. Sí, logístico, perdón, lógico, que te permita ordenar el sí o sí, el sí entonces, el sí A, entonces B, y que te permite entonces pues encontrar en el caso de lo aristotélico las determinaciones causales, en el caso de lo galiliano las interpretaciones de la aproximación de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, así se vuelve la educación, ¿no? Un fenómeno que no puede romperse de la parte estética, ¿no? Y diríamos los habermasianos, y de la parte moral. Ahora, voy a la educación como ¿cómo la vería desde el pragmatismo? ¿No? La escuela pragmática es la escuela que dice que la educación debe de ser útil, punto. Lo que enseñes tiene que ser útil para una estructura y una función determinadas. No voy a entrar al Tusser cuando él habla de el estructural funcionalismo, pero simplemente te diré que lo que enseñas en un salón tiene que servir para la clase, para el público y para las necesidades de ese público aquí y ahora. Si eso que estás enseñando no les sirve a los alumnos para el aquí y el ahora, no tiene sentido que lo estés diciendo. Punto. Y en esa escuela pues está John Dewey y la escuela de los Chicago Boys, están otra vez los Althusers, creo que los Gramscis no, porque los Gramscis son como más de la postura crítica, ahorita lo toco esa parte, pero los Dewey estoy muy seguro que sí, y la escuela de los Chicago Boys. Por lo tanto, en la escuela, por ejemplo, en donde ahorita me encuentro, obviamente sí tienes que preparar al alumno incluso para ser autogestivo, lo tienes que preparar para el trilingüismo, no solo al bilingüismo, al trilingüismo, lo tienes que preparar para pensar en las pymes, en las mini pymes y demás, porque el poder adquisitivo que hay en esta institución es mucho, mucho, muy diferente al poder adquisitivo que hay en otras escuelas de paga, ¿no? Entonces, si tienes otro tipo público, tienes otro tipo de posibilidades y tienes otro tipo de características con las que tendrías que interactuar diferente, no en las otras donde sacas al alumno para que se vaya a trabajar, ¿no? Y entonces lo preparas para que haga trabajo, para que haga chamba. Entonces, digo, en ese sentido, obviamente van a haber los debates y van a haber quienes digan, no, es que entonces vas a dejar de lado la teoría, vas a dejar de lado vas a priorizar lo práctico. No, yo te diría que vas a hacer praxis, ¿no? Porque finalmente la praxis es este enlace entre la teoría y la práctica que permiten que la persona no solamente haga las cosas, sino sepa por qué las hace, cómo las hace y cuáles son los mayores beneficios que puede obtener de esto que está haciendo, ¿no? A diferencia del que solo oprime el botón y no sabe qué está pasando, ¿no? Y la otra postura, así como a grandes rasgos, diría yo, es la postura crítica, ¿no? La postura crítica que obviamente nace con los marxistas, aunque no es marxista, pero el criticismo tiene como base pensar que la realidad no es un establishment. O sea, la realidad no es un establishment, no está dada per se, porque no es una realidad natural biológica, sino es una realidad cultural, social. Entonces, por lo tanto, ahí la educación lo que hace es cuestionar, dudar, preguntar, ver si lo que está dicho sigue teniendo vigencia o no, reconocer si algunas de las estructuras ya no son funcionales, pensar en su modificación o como dirían los marxistas, revolucionarlo, quiere decir cambiarlo totalmente. El criticismo como tal, entonces, es la ruptura, bueno, perdón, la visión no ingenua de que la realidad ya está dada y que no hay nada que hacer con ella, ¿no? O sea, la realidad no se le puede tocar, la realidad, pues así es, güey, no, no pasa nada, así es, no, 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 la realidad tiene, vamos, tendríamos que tener una visión mucho más compleja, más amplia, para poder decir, no, espérame, no es así porque históricamente no existía esto antes. Y entonces, ¿por qué surgió? ¿Cómo es que tiene vigencia? ¿Y cómo es que lo podemos modificar si es que estamos viendo que no es funcional para los momentos que lo estamos observando, ¿no? Este, pues que en esta postura obviamente necesitarías una madurez
y un carácter que no necesitas en la educación pragmática, ¿no? En la educación pragmática lo que necesitas es ser hábil, asimilar y aplicar, ¿no? En la fenomenológica tendrías que tener como que más esta capacidad de discernimiento. Yo insisto, jugando con Habermas, entre moral, sensibilidad y ciencias o saberes, yo creo que ahí habría una triada interesante y habría como que una mayor, no solo hacerlo, sino hacerlo con conciencia, ¿no? Con conciencia moral. Y en el crítico, pues es como que estar observando si lo que se está diciendo tiene coherencia y congruencia con la realidad, ¿no? Sobre todo en el fenómeno educativo, porque hay cosas que ya no son vigentes y que no, o que dejaron de ser vigentes, pero no necesariamente porque hubieran dejado de ser vigentes, sino porque a las personas se les ocurrió que cambiando el lenguaje podían cambiar a las realidades, ¿no? Eso es tan absurdo, pero es muy real lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, la gente cree que porque tú dices estos, estas y estes, están cambiando una realidad. No existen los estes, ese es un error gramatical, es una tontería, es una estupidez. Pero sin embargo, los estes es para esas personas, según ellos, que están incluyendo en un diálogo. No es cierto, eso no existe, ¿no? Estamos los hombres y las mujeres, las hembras y los varones. Se acabó, no vemos más. Todo lo demás se llaman disforias, tú les puedes decir, y se incluyen las disforias, punto, ¿no? Pero obviamente hoy si dices eso, estás siendo excluyente, estás siendo intolerante, estás siendo poco ético, estás siendo ¿no? Pues creo que serían pues unas posturas que se separan entre sí, que tendrías que estar discutiendo, ¿no? Podrían dar en otras, por ejemplo, déjame jugar con dos más, positivismo y, y marxismo, ¿no? La posición positiva, Auguste Comte dice que el conocimiento científico es el único conocimiento que es verdadero, por lo tanto ese es el conocimiento que se tiene que dar dentro de las aulas. Incluso que tú puedes y debes meter en un laboratorio a los seres humanos en el entorno social, que cuando tú ordenes a la sociedad con esa rigurosidad de un laboratorio, tú vas a lograr que la sociedad mejore, ¿no? De ahí el lema de orden, progreso, a partir del amor a la cultura, ¿no? Y la postura socialista, bueno, marxista, marxista socialista, porque así le llamaron, es que, aunque no lo escribió Marx, claro, es una posición en donde el fenómeno educativo se entiende como un fenómeno emancipador, desenajenador, revolucionario, desalienante, cuando estás en la postura marxista. Cuando estás en la postura capitalista es alienante, enajenante, este, explotador, pasivo, no revolucionario. Entonces, cuando estás en el marxismo, sí, porque supuestamente ahí sí estás cambiando toda la realidad de los sujetos. ¿Qué cambias? Bueno, que entiendan que el trabajo técnico, el trabajo bajo la máquina, el trabajo fabril, el trabajo que modifica las estructuras de lo que llamamos naturaleza para el beneficio del hombre, es lo único que va a traer como consecuencia el cambio social, que tenemos que dejar de pensar que hay una clase más alta que la otra, o que un trabajo es más digno que otro, o que un salario es más digno que otro, sino tenemos que pensar que deben de ser salarios iguales, beneficios iguales, y nadie tiene por qué acumular riqueza, ¿no? Porque todo es de todos, y cuando no pensamos así es que somos como los burgueses, los capitalistas, y que la riqueza es mala, y que tener dinero es malo, y que poseer cosas es malo, y que lo que tendrías que hacer es
tener lo que meramente fuera necesario para poder sobrevivir y que te debes de sentir a gusto si eres ingeniero en computación o eres alguien que pizca caña. De todas formas estás contribuyendo a tu país, a tu patria. Y tu patria son todos y todos merecen todo de manera igual. Eso dirían los marxistas. Por eso crearon el famoso Politburo y el Politburo acumulaba riquezas y partía lo poco que destinaba para las personas de forma igualitaria. Por eso creaban esas tiendas donde tú ibas y cambiabas un vale y de acuerdo a tus necesidades, si eras papá, mamá, si tenías hijos o no, si etcétera, 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 ya había lo que se te podía entregar en ese vale. Y igual tu ropa, igual tu casa, igual tu carro, si es que lo tenías, ¿no? La riqueza no se permitía en ese tipo de postura y entonces esa sería la otra posición que tendríamos, ¿no? En los estilos de aprendizaje y de enseñanza, bueno, podrías decir que está la pasiva y la activa. Cuando hablas de la educación pasiva, pues estás hablando de que el alumno simplemente es un receptáculo en el cual se vierten conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes. El alumno lo único que tiene que hacer es reproducirlos, apelar a la memoria y a la repetición. Si lo hace, bien. En la posición activa, el alumno se vuelve el centro del conocimiento y en él se vierte el saber, la destreza, la habilidad, se le deja hacer las cosas, él descubre, él investiga, él busca, él analiza, él discierne y él se acerca al conocimiento y ahí el docente se puede volver o el facilitador o se puede volver el orientador. El facilitador porque pues lo único que haces es que le pones las cosas enfrente y que las haga, ¿no? Y el orientador porque al final lo tienes que llevar a un conocimiento concreto, verdadero, que no sea falso. Eso ya dependerá de. Y pues creo que a grosas serían como las posturas en la educación. Espero que te sea útil. Luz y sal.